Buenos días. Hoy es 27 de septiembre y hemos tenido que recurrir otra vez a un culto digital. Por lo menos es algo más abreviado el culto, porque sí que estamos teniendo reuniones en el local, pero reuniones pequeñas de oración. Y bueno, ahora mismo, si lo estáis viendo hacia las 11, hay una reunión de oración en la iglesia y se supone que también ayer lo tuvimos anoche, que todavía para mí es futuro porque esto es sábado por la mañana. Y luego esta noche también habrá otra reunión, así que hay oportunidades para que vayamos al local y por lo menos estemos con algunos de los hermanos. Y a ver si esta semana que viene sí que puede ser la definitiva en cuanto a las obras en el local. Ya tenemos ganas y a mí me da rabia tener que estar siempre echando la pelota la semana que viene. Y bueno, pues es lo que es y vamos a confiar en el Señor como para las otras áreas y circunstancias de la vida. Bueno, pues quiero leer un pasaje y cantar un coro que creo que he cantado en alguna otra ocasión en estos cultos. Jehová es mi fortaleza, del Salmo 28, versículo 7. Pero esta semana estuve leyendo, estoy leyendo el libro de Salmos y me chocó algo, lo hemos leído todos muchísimas veces. Pero muchos de los salmos, cuando pensamos en los salmos muchas veces pensamos en alabanza, ¿no? Alabanza, gloria a Dios, alabadle, cuán grande es Él. Y muchos de los salmos pues empiezan alegremente, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice el 9, ¿no? El Salmo 9. El 8 es, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Y son mensajes, exclamaciones positivas, ¿verdad? Pero luego me di cuenta de que, claro, algunos de los salmos no arrancan así. Y para mí es bueno ver que la expresión de los salmos de David, y de todos en general, ¿no? Pero la mayoría siendo de David, la expresión de los salmos es la vida real, es como es. No todo es un paseo por un jardín, ¿verdad? Algunos tenéis pruebas muy duras, muy difíciles, vidas muy complicadas, con muchos problemas y desafíos físicos, de familia, de trabajo, de economía. Añadimos a eso todo, pues el tema del COVID y todo el rollazo grande que se ha armado con eso, ¿no? Pues desde luego que la vida no es siempre levantarse y aleluya, ¿no? Quizás deberíamos verlo así, pero la realidad de las cosas es que la vida es dura muchas veces y no nos sentimos siempre como para saltar de la cama cantando aleluyas, ¿no? Y entonces he cogido 3 salmos, voy a leer solamente los primeros versículos para que nos demos cuenta de que David era como nosotros, era un gran salmista, un gran cantante, un gran líder, gran rey, un hombre de Dios, amado por Dios. Pero el Salmo 10 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Te suena a tu vida? Que a veces en medio de la tribulación dices, Señor, ¿pero dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde te has ido, no? Luego en el Salmo 13, saltamos unos cuantos, dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Entonces, vemos ahí que David, su vida era como la nuestra, con altibajos en cuanto a circunstancias y emociones. Y luego, otro que me chocó es el 22, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
Clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Gracias a Dios que estas no son las únicas palabras de David. Y también es cierto que, según yo recuerdo, en todos los salmos donde arranca de esta manera, el salmo se va desarrollando y termina de otra manera. Porque el salmista pone su mirada en el Señor y se da cuenta de que las circunstancias no lo son todo, ¿verdad? Entonces espero que en la situación en que te encuentres hoy, pues si es de esas menos agradables, con muchos problemas, muy rodeado de líos y tal, pues espero que puedas encontrar, como encontraba David siempre, fortaleza y roca de la eternidad en su Dios. Y entonces el coro que voy a cantar es uno que quizá conocéis también, que es el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Eso escrito hace casi 3000 años. Hoy todavía es cierto. Bien, y así va el corito. Si queréis cantar conmigo, vamos a ver qué tal nos sale, ¿de acuerdo? Es casi es la letra de este versículo, aunque varía un poquito de vez en cuando, pues para ayudar con la melodía, ¿no? Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Muy bien, bueno, pues un coro muy bonito, creo, pero también, desde luego, la letra es preciosa. Jehová es nuestra fortaleza y nuestro escudo, lo cual quiere decir en que en momentos de dificultad y pruebas, desánimo, los días son grises como los días que tenemos en estos días, ¿no? Que nos ha pegado el otoño de golpe y fuerte, frío y todo, las montañas con nieve. Pues en estas fechas, días cuando igual nos tendemos a caer un poquito de ánimo, pues pongamos nuestros ojos, nuestro corazón en la palabra de Dios y en esas verdades tan bonitas. Muy bien, el devocional de la semana, espero que lo hayáis visto, se llama Ignorancia de la buena, y la pregunta que os hice ¿es bueno ser ignorante? Bueno, no seáis ignorantes del devocional, ¿de acuerdo? Tomad el tiempo, son 10 minutos, es una buena inversión, es algo que preparo para vosotros y creo que será de alimento espiritual. Nos ayudará a pensar en lo que creemos y en lo que la Biblia dice. Así que al final estará el enlace y espero que toméis un poco de tiempo para verlo. Muy bien, algunos anuncios tengo. El domingo que viene esperamos tener culto a las 11 de la mañana, culto sencillo, pero todos juntos, esperemos. Y luego, pues, a ver qué tal han ido para esta noche, a ver cómo han ido las 3 reuniones de oración. En cuanto a salud, tema de salud, de enfermos, la familia de Dani, Jordan, anda muy, muy pocha, luchando con pues gripe y mal sentir, ¿no? Entonces, pues oremos por ello. También ayer, cuando estéis viendo el vídeo, Walter dijo que tuvo que llevar a Maya, su hija, a urgencias, creo, por asma. Entonces esperamos que haya ido bien y que en todo momento puedan también pues agarrarse del Señor en ello. Y Arbey está recuperándose de su
operación, y también José Zamora. Entonces, no sé de más, seguro que hay otros que están menos que al 100%, pero esos son los que yo, de momento, los que yo conozco. Cumpleaños y aniversarios, pues hoy es aniversario de Danny Jordan, hoy domingo. Y no recuerdo, no he mirado los años, creo que son 6, me parece que son 6. Así que felicidades, Danny y Jordan, y lo querrán celebrar seguro con alguna comida o alguna cena o algo fuera igual, pero hoy no creo porque no anda muy al 100%, pero en cuanto puedan. Luego, mañana cumple, hablando de José Zamora, pues mañana cumple José, entonces felicidades. Y también este viernes cumple, creo que 3 añitos, cumple Ainhoa, la pequeña de Julio e Ivette. Muy bien, y si hay otros cumpleaños, mi ordenador no los conoce o no los sabe, así que tenéis que decirme, porque tampoco soy mago, entonces me avisáis si sabéis de alguien que tiene para que lo ponga en el ordenador. Y un último detalle, y es que David Bernabé empieza mañana lunes, comienza sus estudios otra vez en Vitoria, ya yendo a por un másters en su, filología inglesa. Me imagino que el máster, igual el máster se llama otra cosa, no estoy seguro, pero nuestro estudioso David, pues va a meterse ahí a, ¿cómo se dice? Algo con los codos, no me acuerdo cómo es el dicho. Y bueno, pues estaremos siguiendo sus estudios en este año, un par de años, hasta sacarse un máster, y bueno, tendremos un erudito entre nosotros poco a poco. Muy bien, pues vamos a tener un número de música especial otra vez por nuestro amigo Josué Valcárcel. Padre, tu palabra es, se llama el himno, y luego un mensaje, un estudio de Juan, y finalmente el mío de Marcos, así que será un poquito más breve el vídeo de este domingo. Muy bien, hasta luego. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir con la enseñanza acerca del carácter de los hombres en los tiempos postreros o finales. Hasta el momento hemos visto 8 rasgos de cómo será la cualidad moral de la sociedad en los últimos días. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Hoy vamos a ver otros rasgos presentes en el carácter de la sociedad, siguiendo la lista que nos da aquí en 2 de Timoteo capítulo 3. Como dice aquí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y aquí entramos en las siguientes que veremos hoy: sin afecto natural, implacables y calumniadores. El primero de ellos, como he mencionado o hemos leído ahora, es sin afecto natural. Esto habla acerca de una sociedad insensible, dura y hasta cruel. Todos estaremos de acuerdo en que el ser humano necesita sentirse amado y aceptado. Pero cuando un interés egoísta domina en el alma, los demás dejan de ser importantes para mí y me ocupo y preocupo solo en mí mismo. Seguramente habéis escuchado la palabra hedonismo, y que nuestra sociedad es una sociedad hedonista. Para entenderlo mejor, veamos qué quiere decir o qué es el hedonismo. Viene de la palabra griega hedone, que quiere decir placer. El término ismo se emplea para nombrar una corriente filosófica, literaria o artística. Por eso tenemos este término hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera que el placer
es la finalidad o el objetivo de la vida. Según esto, el hedonismo surgió en la antigua Grecia, pero nosotros sabemos que su origen fue anterior, en el jardín del Edén, cuando Eva se creyó la mentira de Satanás y sucumbió a la tentación de ser como Dios. Entonces entró el pecado y la humanidad comenzó a sufrir. Tristemente, la humanidad sigue creyéndose la misma mentira. Tú eres especial, te mereces ser feliz, disfruta de la vida, pues solo se vive una vez, etcétera, etcétera. Por supuesto, no estoy diciendo que Dios no quiere que seamos felices y que disfrutemos de las cosas que nos da en esta vida. Pero por nuestra naturaleza caída, podemos ser engañados y deslumbrados por las cosas vanas de este mundo que terminarán desviando nuestros corazones de Dios y de su voluntad. Dios nos dio capacidad de disfrutar y de sentir placer, y esto no es malo, pero uno de los resultados de la caída es que nuestro corazón se volvió engañoso, y si no tenemos cuidado, iremos detrás del placer y lo buscaremos a como dé lugar para satisfacer nuestros deseos. Creo que no me equivoco si digo que la sociedad se vuelve insensible, dura y cruel cuando los individuos que la conforman solo piensan en sí mismos, en sus propios deseos, en su propio placer, y de esa manera los demás pues le importan poco. El fin de mi vida es buscar satisfacer mis metas, mis deseos, mi realización para satisfacción propia. Este es el pensamiento, tristemente, de la gran mayoría de los seres humanos. El Señor y su voluntad son todo lo contrario al hedonismo. Miremos algunos versículos de la Biblia. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice la palabra de Dios: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Solo quiero resaltar dos cosas que nos enseñan estos dos preciosos versículos. Dios nos da abundantemente para nuestro disfrute. Yo creo que una muestra de un corazón entendido es la siguiente: si se toma con acción de gracias. Un corazón correcto comprenderá que todo lo que procede de Dios es bueno, y que si Él, por su bondad y amor a mí, me lo da, no es porque me lo merezco, es por gracia. Esta podría ser la vacuna contra el hedonismo. Por su gracia, soy lo que soy. Poseo lo que tengo y vivo agradecido. Entonces, este corazón feliz buscará que otros también sean bendecidos y auxiliados por Dios, y que reciban las mismas bienaventuranzas. En un corazón donde habita el Espíritu Santo, no hay lugar para el hedonismo. Por lo contrario, hay lugar para el amor de Dios. ¿Y qué dice la Biblia del amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que ama como Dios ha amado, estará dispuesto a dar, y ese dar no es porque se merezca, es un dar por gracia. Tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, que las filosofías del mundo no nos condicionen. Son muy sutiles. Pero veamos la conclusión con respecto al placer que el rey Salomón nos comparte en el libro de Eclesiastés capítulo 2 versículos 9 al 11, donde dice así:
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El siguiente rasgo que vamos a mirar en el carácter de los hombres de los últimos días es que serán implacables. El significado de esta palabra es el siguiente: que no admiten treguas, que son irreconciliables. Una persona irreconciliable es una persona que no puede o no se quiere reconciliar con otra. No dudo de que puede haber ciertas cosas que pueden impedir que vivamos en completa armonía con alguna situación o actitud. Pero en este caso no solo habla de eso. Habla de una persona implacable, esto es, inflexible, que puede llegar a ser despiadado, cruel, déspota. Y si nos damos cuenta en la actualidad, la sociedad está cada vez más dividida, más confrontada. El sentido común brilla por su ausencia. Es una sociedad cada vez más atrincherada en sus propias ideas que en la verdad, y no hay puntos de encuentro. Nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a escuchar, a brillar con la luz de Cristo, para intentar guiar los ojos de los hombres al único que puede darles verdadera vida y paz y satisfacción. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Y el último rasgo que veremos es que habla de que los hombres en los últimos tiempos, la sociedad, van a ser calumniadores. Su significado nos suena más conocido y es chismosos. Y la palabra en griego nos va a sonar también bastante. Esta palabra calumniador viene de la palabra griega diabolos, de donde se obtiene también la palabra diablo. Qué tremendo es que el Señor nos dice que los hombres podemos tener la misma inclinación, ser unos diabolos, esto es, unos acusadores, unos chismosos. ¿Qué es un chisme? Bueno, un chisme es un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. Las Escrituras nos enseñan, queridos hermanos, que en los últimos días así será el carácter de la sociedad, una sociedad calumniadora. Aprovecho para animar a todo aquel que quizá es aficionado a ver programas llamados telebasura, a considerar muy seriamente dejar de ver este tipo de contenido. Por lo general, lo que se exhibe en este tipo de programas son puras bajas pasiones y las actitudes y acciones más vergonzosas y viles del carácter humano. Que el Señor nos ayude a considerar esta enseñanza para mirar nuestros corazones y ver que no haya ninguna de estas características o ninguno de estos rasgos en nuestro carácter. Que Dios nos ayude a ser creyentes sencillos y humildes, llenos del Espíritu Santo, que llevemos la gloria y la honra a su santo nombre. Que el Señor os bendiga. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, guíe siempre aquí mis pies y a mi alma traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé y con firme
resplandor, norte y guía al mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte y guía al mortal. Muy bien, buenos días. Entonces, vamos a seguir con el siguiente mensaje de Marcos para los que habéis estado en el culto de esta mañana digital, y para pues los otros que arrancan ahora mismo. Pues estamos en el Evangelio de Marcos, ya es la 10ª semana o 10º estudio, y estamos a punto de terminar el primer capítulo. Del libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, se entiende también como el Evangelio de Pedro, porque se sabe con bastante certeza de que Marcos era el escritor para Pedro, el apóstol Pedro. Y bueno, pues eso todo lo vimos en los primeros mensajes, y si no has tenido oportunidad de verlos, pues sería bueno volver al principio para entender un poco del trasfondo del libro de Marcos. Estoy leyendo un libro fascinante ahora acerca del canon, de cómo tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, cómo es que llegamos a tener esta colección de libros. Un estudio tremendo, poderosísimo, o digamos muy fuerte, la evidencia de que Dios es el que produjo no solo los libros individuales, sino también la colección de libros que llamamos el Nuevo Testamento. Y tenemos, por lógica, ¿no? Si hay un Nuevo Testamento, hay un Antiguo Testamento. Y esto de testamentos era algo muy, muy común en la antigüedad. Y los testamentos tenían muchas partes, muchos aspectos, muchos elementos que contenían, ¿no? el testamento. Y estos dos testamentos del Antiguo Testamento enorme, de 39 libros, de lo que tenemos en la Biblia, tiene todos estos elementos perfectamente, se pueden ver clarísimamente estos elementos de los testamentos antiguos. Y el Nuevo Testamento igual, tiene los mismos elementos, las mismas características. Un estudio, desde luego, que interesantísimo, pero estamos viendo el Evangelio de Jesucristo, aunque el libro le damos el título del Evangelio de Marcos. Y vemos que Jesús es el Hijo de Dios, según el primerísimo versículo, y a lo largo del libro vamos a ir viendo, y vamos viendo, que es el servidor de todos, y también el sacrificio para todos, en su sentido de la cruz, pero también en su sentido de darse sacrificialmente, creo que se diría así, a lo largo del libro, a su pueblo, bueno, y a cualquier persona que venía a él. Bien, hoy voy a saltar el repaso que suelo dar, por palabras importantes que hemos ido viendo, y vamos a ir directamente al texto. Estamos en el versículo 40 del primer capítulo, y entonces espero terminar. La última vez sí que vimos que el Señor se
digamos, escapó de mañana, de madrugada, muy temprano, después de ese día en el que había estado sanando a muchísima gente en Capernaum por la tarde-noche. Luego se irían a la cama tarde, por todo el jaleo que hubo, pero él muy de mañana, dice Marcos, que se fue a orar, y vimos por qué era eso tan importante, que el Señor saliese de mañana para estar a solas con su Padre. Eso la semana pasada. Entonces, ahora en el versículo 40, vamos a ir viendo, dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Vale, es la primera vez que sucede esto en el libro de Marcos, es al principio del ministerio. Evidentemente, este leproso había oído de toda la gente que se había curado la tarde anterior en Capernaum. Ahora, leproso, ¿qué era la lepra? Bueno, en el Antiguo Testamento se habla mucho de la lepra. La lepra era una enfermedad mayormente sería una enfermedad de la piel. Ahora, habían lepras, habían clases, tipos de lepra que no eran letales, no daban a la muerte, pero sí que habían otras que lo eran, que eran horribles, como la lepra que hemos oído igual algunos de nosotros, que va comiendo el cuerpo poco a poco, desde fuera hacia adentro, ¿no? Y entonces habían muchas normas y muy estrictas para los leprosos en aquellas culturas, y dando muchas explicaciones el Antiguo Testamento, especialmente la ley, de cómo se debía cómo debía de vivir un leproso, ¿no? Y una vez determinado por el sacerdote que tenía lepra, de cualquier lepra peligrosa, esa persona tenía que aislarse del pueblo. Aparte, fuera, tenía que vivir fuera. Se formaban colonias de leprosos, que eran, se les entendía como inmundos por lo que tenían. Ahora, esa lepra llegó a ser, bueno, fue muy pronto una representación, un símbolo del pecado espiritualmente. Se entendía que el pecado era igual que la lepra, que comía al hombre, ¿no? Y entonces había esa relación de abominación, de inmundicia. Claro, el Señor es el que determinaba siempre, en su sabiduría y en su amor también, Él dejaba que las personas, incluso en los judíos, contrajesen lepra. No quiere decir la Biblia de que una vez leproso ya te morías, ¿no? Siempre tenían la posibilidad de clamar a Dios y buscar a Dios y pedir sanación. De hecho, había todos los ritos para poderse curar de la lepra. O sea, ¿qué hacer cuando se curaban de la lepra? Entonces Dios, igual que hoy en día, Dios a sus hijos permite enfermedades, y a veces enfermedades muy malas. A veces permite que sus hijos mueran de enfermedades, pero muchas veces también los recupera, los levanta. Y la enfermedad muchas veces y siempre debería ser causa o razón por acercarnos a Dios. Vale, este leproso se acerca a Dios, digamos, así de sencillo, pero se acerca a Jesús diciéndole que, Señor, si tú quieres puedes sanarme, porque he visto lo que has hecho anoche, ¿no? Entonces, el hecho de que se le acerque ya es curioso, porque el leproso tenía que mantenerse alejado. Pero este se arriesgó, porque él entendía, si yo no me acerco, si yo no voy a Jesús, me voy a quedar como estoy.
Entonces, en el versículo 41 vamos a ver la reacción de Jesús. ¿Qué hacen hoy en día muchas veces? Las personas con influencia y con seguidores, no les importa los que han tenido malas circunstancias en la vida, ¿no? A no ser que estén las cámaras ahí sacando fotos, ¿no? Hoy en día no quieren saber nada de esas personas porque no les conviene. Pero el Señor Jesús dice, teniendo misericordia de él. Y aquí vemos al Señor Jesús cómo era su actitud hacia el ser humano que él había creado, que se había rebelado contra él. Todos somos pecadores. ¿Y cuál es la actitud de Jesús hacia nosotros? Es de misericordia, siempre lo es. Dios, hay mucha gente que piensa que Dios está enfadado con el hombre por su pecado. Pero cuando vemos la vida de Jesús, que es la representación del Padre, es Dios Hijo como Dios Padre es Dios, pues vemos que Él tenía misericordia, y cuando uno se acercaba a Él, hincando la rodilla, mostrando humildad, mostrando sumisión, el corazón de Jesús iba hacia Él. Y si en esta mañana tú te acercas a Jesús, quien quiere que seas y cualquiera que sea tu problema, si tú buscas al Señor con la misma actitud, que este leproso no era perfecto, pero su actitud era buena, de inclinarse, de someterse al Señor y decir, Señor, aquí estoy, necesito de ti. Tuvo misericordia de él, y mira lo que hizo Jesús. Extendió la mano y le tocó. Eso era ir en contra de la ley, nadie debía de tocar a un leproso. Era una de las cosas que había que mantener, era como hoy en día estamos viviendo en el COVID. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Cuál es una de las palabras o frases claves? La distancia social, ¿no? Esa distancia de 1 metro, 1,5 metros, depende, ¿no? Y en nuestra época ahora mismo estamos en esta pandemia manteniendo distancias por si la otra persona tiene COVID, ¿no? Y es muy parecido a lo que había aquí. Y el Señor no debía de tocarle según la ley. Pero el Señor es Señor de la ley. Él había establecido la ley. Él era superior por encima de la ley. Y Él podía hacer lo que Él sabía que era correcto. Y en este caso, el Señor extendió la mano y le tocó. ¿Cómo sería recibir ese toque del Señor? Quizás este leproso no sabemos mucho de él. Nos podemos imaginar que igual llevaba mucho tiempo así. ¿Hacía cuánto tiempo que no le había tocado nadie? Por lo menos nadie limpio, nadie normal. Y seguro que nunca en toda su vida olvidaría ese toque. Cuando él era leproso, cuando él era inmundo, cuando él estaba separado de toda la sociedad normal, Jesús vino y le tocó. Y da igual en qué situación estás tú, da igual lo que estés sufriendo, lo que hayas hecho, lo que hayas pasado, cuál es tu situación, el Señor tiene misericordia de nosotros, de ti, y quiere tocarte. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero esa es la voluntad del Señor. Dice, le dijo, quiero, sé limpio. Así que le tocó, le habló, y en el 42, y así que él hubo hablado, o sea, en el momento que habló, y por si acaso no se entiende, dice, al instante, la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Imagínate qué cambio de vida. Eso no es simplemente que un pobre de pronto le toca la lotería o una herencia esto no es cosa de dinero esto es cosa de que le devolvió la vida,
porque habiendo estado aislado por completo de todo, olvídate de ir a bodas, olvídate de ir a conciertos, olvídate de ir a la familia a celebrar un cumpleaños, olvídate de todo eso, porque tengo lepra, o porque tienes lepra. Y ahora en un toque nada más, el Señor le limpió. Así es hoy en día, con aquella persona, cualquiera de nosotros, que reconociéndonos pecadores, totalmente sucios, realmente, nuestro corazón es una máquina de mal, malos pensamientos, malas actitudes, malas palabras, y reconociendo el mal que tenemos dentro, cuando acudimos al Señor, el Señor promete dar perdón y vida a la persona que acude a Él. Igual que en este caso físico sucedió así. Entonces, fíjate cómo en el 43, entonces le encargó rigurosamente. Marcos y Pedro quieren aclarar estos detalles al instante, y luego le dijo rigurosamente y le despidió luego. ¿Y qué es lo que le dijo en el versículo 44? Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahora, él no está diciendo que no puede hablar, decirle a nadie lo que le ha pasado. Lo que le está dando es un orden de prioridad. Le está diciendo, no hagas nada antes que ir al sacerdote y que el sacerdote pase por el proceso de purificación que os comenté antes, que todo eso estaba descrito en la ley, de cómo un leproso debía de manifestarse cuando se limpiaba, cuando Dios le curaba, cuál era el proceso en poderse establecer públicamente de que este hombre era leproso, pero ya no lo es. ¿Y quién hacía eso? Bueno, el sacerdote, y a través de unas ofrendas, un protocolo, digamos, sanitario, ¿no? Y eso es lo que le dijo el Señor. Primero, haz eso. El Señor está demostrando que Él contra la ley no tiene nada. Él tocó al leproso y la ley no permitía eso, pero Él lo hizo simplemente y solo porque Él era Señor de la ley. Pero la ley todavía tenía su vigor y tenía su lugar, especialmente entre los judíos. Había que seguir la ley, y Él aquí lo demuestra. Yo no tengo nada en contra de los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. No, para nada, ¿no? Entonces, y finalmente en el 45, pero ido él, el leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. No sé, pero parece que ni siquiera se fue al templo y al sacerdote. Quizás fue luego, no sé. Pero lo que sí hizo fue desobedecer. Por la emoción del momento, sea lo que sea, pero desobedeció. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. ¿Por qué? Pues evidentemente se creaba un caos si entraba en un lugar de mucha gente, porque este leproso, y estos son todos los momentos iniciales del ministerio de Jesús. Entonces, y dice luego, y venían a él de todas partes. Entonces, no es que el Señor no tuvo que hacer luego, que va, la gente venía a él cuando se enteraban de dónde estaba, pero me imagino que con toda lógica y razón, él estando fuera, la gente le llegaría, pero no a cuentagotas, pero llegaría escalonadamente de diferentes lugares como y cuando pudieran llegar a él. Curiosa la situación, ¿verdad?, que se generó por la desobediencia de este leproso. Cuando acudimos al Señor y el Señor nos lava de nuestros pecados, nos limpia, ya no de una cosa física solamente, sino que espiritualmente acudimos a Cristo y Cristo nos salva y nos limpia. Después de ese momento de salvación que la Biblia llama el nuevo nacimiento, por ejemplo, después de eso es importante seguir las instrucciones de Jesús y vivir en obediencia. Y es triste, pero muchas veces, después de poner nuestra fe en el Señor y seguirle a Cristo, como creyentes,
A veces fallamos y desobedecemos siendo seguidores de Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque eso perjudica nuestro testimonio, perjudica la obra, de alguna manera la obra del Señor. Muy bien, pues hemos acabado con el primer capítulo de Marcos. Espero que haya sido de instrucción, espero que hayas aprendido algo y vamos a seguir adelante aprendiendo más y más acerca de Jesús y de su evangelio. Porque lo más importante, digamos, está todavía por venir, por llegar en este libro. Muy bien, hasta la próxima. Agur.